Shalom Aleichem, tenemos aquí desde Diaspora Yeshiva en Bogotá. Vamos a estudiar el Shulchan Aruch y continuar con los simanim de 111 de Orahaim. ¿Listo? Tenemos simán 111, 13 fin. Ley de unir la redención con la mirá. Importante esta ley. Uno tiene que hacer la mención de la redención inmediatamente antes de rezar la midá y no debe hacer una interrupción entre ellas, incluso para decir amén. Después de Gaal Israel, uno tampoco debe decir cualquier verso entre ellas que no sea Hashem Septatatifta Ofiyadite Hilateja. Ok, entonces nosotros tenemos aquí la información. Entonces, si usted sabe cuál es el Gaal Israel. Gaal Israel, Amonai, listo, eso es la frase antes de comenzar el Shemona Israel y el Amida, eso es claro. Viene Ramá y dice, no se puede hacer interrupción, recuerden. Viene Ramá y dice, Veyesh Omrim, hay autoridades que dicen que está permitido responder amén después de Gaal Israel, y esta es de hecho la costumbre. Entonces, Ramá dice, Ashkenazi puede decir amén. Gaal Israel, bueno, y decir amén. O de pronto hay un Kadish, etcétera, y responder amén. Pero después viene una segunda opinión del mismo Ramá y dice, hay autoridades que dicen que esta regla de hacer la mención de la redención inmediatamente antes de la midá solo se aplica en cualquier día de la semana o en Yom Tov, pero en Shabbat no se necesita. La explicación para eso es que la razón por la que debemos hacer la mención de la redención inmediatamente antes de la midá es porque está establecido, Hashem te contestará en un día de dificultad. Y antes de ello dice que las palabras de mi boca encuentren favor y mi Redentor. Shabbat, sin embargo, es un tiempo de dificultad. En mi humilde opinión, no es, recuerden, no es un tiempo de dificultad. Por eso no hay problema en Shabbat, lo que está diciendo aquí. En mi humilde opinión, la razón por la que esto en Yom Tov no tiene el mismo reglamento que en Shabbat es porque Yom Tov son días de juicio, como aprendemos en la Mishnah de Rosh Hashanah, en el capítulo 1, Mishnah número 2. En Pesach se juzga a menudo en relación con el grano, etc. Es bueno ser riguroso, excepto en circunstancias en que sea necesario apoyarse en la opinión indulgente. Listo. Segundo seif. Cuando el Sheliach Tzibur comienza a recitar la midá en voz alta, debe repetir el verso Hashem Tiftak Afiyadita Hilateja. ¿Okay? Debería volverlo a decir en la Hatzara, en la repetición. 3. Si después de que uno haya hecho la lectura de Shema, descubre que la congregación está rezando la midá, uno debe rezar junto con ellos. Si no, uno no debe rezar junto con ellos, sino que debe hacer la lectura de Shema primero y rezar la midá posteriormente. Para algunos es más importante decir la mención de la redención inmediatamente antes de rezar a la midá que rezar la midá junto con la congregación. Entonces dice, usted está en el Shema, termine Shema, ¿ok? Termine Shema. Entonces, y trata de alcanzar para hacer la Hatzara. Lo ideal es no llegar tarde. Simán 112, no interrumpir ni en las 3 primeras bendiciones y en las 3 últimas bendiciones de la midá. ¿Okay? ¿Sabes cuáles son las primeras 3 bendiciones? ¿Ya sabes cuáles son? ¿Ok? Listo. 12 y fin. Una persona no debe pedir por sus necesidades ni en las primeras 3 bendiciones ni en las últimas 3 bendiciones de la midá. Sin embargo, solo está prohibido entonces pedir por las necesidades de un individuo, pero está permitido pedir por las necesidades de la congregación. Entonces tenemos 3 bendiciones de agradecimiento, 3 bendiciones de alabanza. Durante no se puede interrumpir rezo individual, pero sí congregacional. Eso significa que después de las 3 y antes de las últimas 3, usted sí puede hacer peticiones personal. Sí puede. También, más adelante va a decir, pero no cuando dice Baruch atah Amonai, ¿sí? Y la gente dice Baruch Hu, Baruch Shemo, etc. Pero si está en el silencio, en el Baruch atah Amonai, cuando bendice a Hashem, no puede hacer petición personal. Solamente antes de la bendición de Baruch atah Amonai. Listo. 2. Uno no debe decir piyutim, oraciones, poemas, ¿okay? Es decir, krovetz, es decir, la plegaria krovetz para la bendición Yoser Or,
Hay comentaristas que dicen que Krovets es un acrónimo para el verso de Korina Vishua Bealei Sadikim. Ahí está el sonido de regocijo y salvación en las tiendas de los justos, en el servicio de la oración. Y el Ramá dice, Yeshomrim, hay autoridades que permiten decirlos, ya que están involucradas en las necesidades de muchos. Es de hecho la costumbre de todas las partes decirlas. Entonces Ramá está diciendo que se puede decir, Ashkenazi está diciendo no puede hacer ninguna interrupción, solamente congregacional. ¿Ok? Listo. Simán 113, leyes de las inclinaciones durante la midá. Listo. 1. Hay bendiciones donde uno debe inclinarse. Uno debe inclinarse cuando dice la bendición de Abot, ¿sí? La primera bendición. Al comienzo y al final. Y cuando dice la bendición de agradecimiento, al principio, ¿sí? De Modim, y al final, Hatoshim Ha'uhana Eleodot, también. Si uno decide inclinarse al principio o al final de cada bendición, se le debe enseñar a que no se incline ahí. Sin embargo, en medio de la bendición, uno puede inclinarse. 2. Aquellos cuya costumbre es inclinarse en Rosh Hashanah y en Yom Kippur cuando dicen Sochreinu y Mijamoja, deben erguirse cuando llegan al final de la bendición. O sea, no puede estar hacia abajo, inclinado, cuando llega el momento de decir Baruch Ata Amonai, ¿sí? No puede estar inclinado, ¿ok? Porque ese es el momento de inclinarse, ¿sí? Entonces, obviamente, hay donde uno se inclina, pero uno al revés. En Rosh Hashanah y en Yom Kippur, cuando estás haciendo las bendiciones en Sochreinu y llegas a la sección de Baruch Ata Amonai, te endereces. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando usted dice el nombre de Hashem, dice un pasuk que dice Hashem endereza a los encorvados. Entonces, si tú estás encorvado, no tiene residuo, no tiene sentido. Por eso tienes que decir Baruch Ata Amonai y ahí ya estás recto. Hashem endereza a los encorvados. Ramá dice, aunque cuando uno dice la bendición de los ancestros, debe inclinarse al final de la bendición, debe sin embargo erguirse por un momento al final de Sochreinu, para que cuando se vuelva a inclinar parezca que lo está haciendo por una obligación. ¿Listo? Listo. Cuando son las bendiciones de inclinarse, las que no son, no se inclina. 3. Inclinarse cuando alguien dice Ulha lebabeja anachnu modim o Ulha koma lefaneja tishtahave de la plegaria Nishmat. En ellos los agradecimientos de Halel o de Birkat Hamazon es un acto censurable. Es decir, uno solo debe inclinarse donde los sabios ordenaron donde debe hacerlo. O sea, uno no puede estar en la mitad inclinarse cada vez que dice Baruch Ata Amonai, sí, inclinarse. No se puede hacer. Porque representa ¿qué? Orgullo. Orgullo, ¿por qué me estoy inclinando tanto? ¿Qué te pasa? Cuando está establecido es lo ideal y lo correcto. Entonces dice aquí, ¿dónde usted me va a decir? ¿Dónde dice Urja lebabeja anagno modim o Urja koma lefaneja vishtahave de la plegaria de Nishmat? ¿Te acuerdas de Nishmat? ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando uno llega a Nishmat Kodhai y habla y ahí dicen vishtahave? Y te inclinarás, te postrarás, uno pues se inclina un poquito, ¿sí? Listo. Y dice aquí también, 4. Cuando uno reza la midá y se inclina, se tiene que doblar hasta que las rodillas, que todas las vértebras, vuelvo y leo. Cuando uno reza la midá y se inclina, se tiene que doblar hasta que todas las vértebras de su columna se curven, todas. Uno no debe inclinarse con la cabeza recta hasta la mitad de su lomo, sino que debe inclinar su cabeza de modo que se muestre sumiso. ¿Entendiste eso? Ok. Hasta su lomo. ¿Sí? Cuando usted se inclina hasta la cintura, ok, no puede ir más allá que eso. Y la cabeza tiene que, como sumisión. ¿Listo? Eso es importante, pero mire, viene más importante. Ok, pon atención. Entonces, dice aquí el 6.5. Uno no debe doblarse demasiado que manera que su boca, pon atención, boca, que quede enfrente del cinturón de su pantalón. Si uno está enfermo o viejo,
y no puede inclinarse hasta todas las vértebras de su columna se curven, es suficiente con que solo se incline su cabeza un poco, ya que está claro que quiere inclinarse, pero es demasiado doloroso para él. O sea, si tiene dolor de espalda, no se inclina. ¿Sí? Se inclina que la espalda esté mostrando todo. La cabeza es sumisión, pero los labios no pueden llegar al cinturón. ¿Sí? Llega al cinturón y significa que tus ojos están mirando directamente tu parte privada. Eso no es la idea. O sea, tiene su ideal donde tiene que ser. 6. Cuando uno se inclina, debe hacerlo de una forma rápida. Y cuando se endereza, debe hacerlo de forma pausada. ¿Entendiste? Barukata, pum, rápido. Y para levantarse, Amonai, antes de Amonai, pum, de pausada. Levantando su cabeza primero y luego su cuerpo para que la inclinación no parezca una carga para él. ¿Entiendes esa parte? Para que no parezca una carga para él. Entonces, cuando va a agacharse rápido, cuando se levante, mire, estás abajo, cuando estás inclinado, y cuando vas a subir despacio, pero primero la cabeza, tal, y después subes. ¿Ok? Que lo haces en una forma, Barukata, Amonai. Sí, y el comentarista dice que se puede parecer hasta como una serpiente, ¿no? Bueno. Entonces, sí, correcto, así. Pero no haces así tanto como una serpiente, sino antes de la cabeza y para arriba, y recto. Antes de terminar Amonai. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Dice aquí, 7. ¿Para qué? Para que no sea una carga. 7. Cuando uno se inclina, debe hacerlo en la palabra Baruch. Se inclina. Baruch hacia abajo. Cuando uno se endereza, debe hacerlo en la mención del nombre divino, Amonai. ¿Sí? 8. Si mientras uno está rezando, una persona que tenga un ídolo en las manos le pasa enfrente y uno llega al momento donde tiene que inclinarse, no debe hacerlo, a pesar de que tenga en mente que está inclinándose ante el cielo y cuando lo hagan. O sea, si hay alguien pasando un ídolo al frente, ¿sí? No debería inclinarse. Es obvio, Kalba Homer, si hay un ídolo al frente puesto, que está rezando al frente de ese ídolo, está prohibido. Pero si alguien lo pasó, no se puede inclinar. ¿Okay? Sigo acá. 9. Uno no debe añadir la descripción del Hakadosh Baruj Hu sobre la afirmación Hael Hagadol Hagivor Ve'anora. Él es grande, poderoso y temible. El reglamento anterior solo aplica cuando uno reza la midá por el hecho de que alguien no se debe desviar de la plegaria prescrita por los sabios. Sin embargo, no hay objeción en adicionar las descripciones en el caso de las plegarias de súplicas, de pedidos o de alabanza de una persona. Dice por su propia cuenta. No obstante, la práctica correcta es que cuando alguien desea agregarle a las alabanzas del Creador, debe decir las alabanzas usando las Sagradas Escrituras. O sea, si tú vas a cantar alabanzas a Hashem, es importante que cantes salmos, cantes ya alabanzas que están dentro, ¿sí? Dentro de los Sidurim, dentro de la Torah, dentro del Tanaj. ¿Okay? Listo. Simán 114, la ley de mención del viento, la lluvia y el rocío. ¿Cuál es ese? El que conoces como Mori Hatal, y el otro es... ¿Ah? ¿El que estamos haciendo ahorita? ¿Cuál es? Está siendo grabado. Mori Hageshem. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos... Simán 114. La ley de mención del viento y la lluvia y el rocío. 9 Seifim. Uno debe comenzar a decir Mashvi Harruah Mori Hageshem. ¿Sí? El que maneja el viento y hace caer la lluvia, que se dicen en la segunda bendición de la Midá, en Musaf, en la oración del último día de Yom Tov, de los días de festividad que siguen a los días de juicio. Uno no debe dejar de decirla hasta la oración Musaf de primer día de Yom Tov de Pesach. Okay, entonces hay secciones donde uno debería sí cambiarla. Okay, está en la sección de Pesach y también está ¿en cuándo? En Sukkot, al final de Sukkot, ¿te acuerdas? En Sukkot, en el que se empieza a realizar en Musaf. Ahí es donde se cambia. Pero seguimos. 2. Está prohibido mencionar la frase de la lluvia hasta que Sheliach Sibur haya anunciado que se debe mencionar. Hay autoridades que dicen que antes de que Musaf empiece, el encargado debe anunciar Mashvi Haruach Mori Hageshem, ¿no? Para que la congregación lo mencione en su plegaria. Esta es, de hecho, la costumbre. Significa que en el rezo,
cuando llega a la sección de cambiar, en la sección de la lluvia, el Shelech Tzibur debería anunciarlo antes. Por lo tanto, incluso si uno está enfermo o hay circunstancias difíciles, no debe rezar esta plegaria antes de la plegaria de la congregación, porque está prohibido mencionar la lluvia hasta que Shelech Tzibur estipule que se debe hacer. Sin embargo, si alguien sabe que Shelech Tzibur anunció que la lluvia debe ser mencionada, debe hacerlo aun si no lo escuchó. Por esta razón, alguien que llegue a la Beja Knesset, cuando la congregación ya empezó a rezar Musaf, debe rezar la plegaria y mencionar la lluvia en su oración, aunque no haya oído el anuncio de Shelech Tzibur de que debe ser mencionada. Entonces, solamente hasta que Shelech Tzibur diga Mashbiach Harum Moriga Geshem, para que sepas, en el Sidur Aboteinu, en el Sidur Marroco, hay una plegaria, hay un poema como de 3, 4 páginas sobre la lluvia. Entonces, algunos no tienen eso, pero la lluvia. Si él anuncia eso, usted ya sabe que hay que rezar eso. Si no lo anuncia, usted ya sabe, de todas maneras, tengo que hacerlo. 3. Si uno dijo Mashbiach Haruach en el verano, o no lo dijo en la temporada de lluvia, no se necesita que se regrese y rece correctamente, similarmente con referencia a la mención de rocío. Y si uno lo mencionó en la temporada de lluvia y no lo mencionó en el verano, no se necesita que se regrese y rece correctamente. Entonces, muy importante esta sección. Mashbiach Harua Morida Geshem. ¿Sí? Si usted se equivocó con eso, Bedievet, usted cumple su labor si lo hizo en verano. ¿Okay? Ya porque la lluvia es después de Sukkot. Ramá dice, nosotros los que pertenecemos a la comunidad Ashkenazi no mencionamos el rocío, ni en verano ni en la temporada de lluvia, solo decimos en el verano, Rab le Hoshia Mejake Haim. Hay autoridades que dicen que el Shaliach Tzibur debe dejar de mencionar la lluvia en Musaf del primer Yom Tov de Pesach. Sin embargo, la comunidad debe incluso mencionarla en esa plegaria y no debe dejar de mencionarla hasta que recen Minja, ya que entonces habría escuchado a Shaliach Tzibur dejar de mencionaría en Musaf, y esta es la costumbre. ¿Estás en la página correcta, sí? ¿En cuál estamos? En la 4. ¿Sí? Si uno dijo Morid Hageshem en el verano, se necesita que regrese y rece correctamente. Debe regresar al comienzo de la bendición. Pero cuando haya terminado de decir la bendición, debe regresar al comienzo de la midá. Incluso si uno mencionó la lluvia en una localidad donde la lluvia es requerida en verano, en lugar de mencionar el rocío, se necesita que regrese y rece correctamente. Bueno, ok. ¿Listo? Entonces, arriba dice... ¿Ah? ¿Dónde está? A ver, o sí, el Ramá dice, igualmente si alguien mencionó ambas, la lluvia y el rocío, también necesita que regrese y rece correctamente. ¿Ok? Entonces, en la parte de arriba, ¿sí? Importante. Si uno dijo, Mashbil Haruach, y el otro es Morid Hageshem, perdón, entonces, si dijo Mashbil Haruach, ¿sí? Está bien. Pero si dijo Morid Hageshem, entonces tiene que volverlo a repetir. 5. En la temporada de la lluvia, si uno no dijo Morid Hageshem, se requiere que se devuelva y rece correctamente. Sin embargo, esta regla solo aplica si no mencionó el rocío. Pero si mencionó el rocío, se necesita que regrese y regrese correctamente. 6. La regla que requiere que uno se regrese y rece correctamente cuando no dijo Morid Hageshem en la temporada de lluvia, aplica en casos donde alguien terminó de decir toda la bendición y ya comenzó a decir la siguiente bendición. Entonces se requiere que regrese al comienzo de la plegaria. Sin embargo, si uno se da cuenta de que no lo dijo, antes de que haya terminado de decir la bendición, debe entonces decirla cuando se da cuenta, incluso si ya terminó de decir la bendición. Y se da cuenta antes de que comenzará a decir Atakadosh, el siguiente rezo, ¿no? La siguiente bendición.
que no lo dijo, no necesita regresarse para decirlo, sino que debe decir Mashbi Harua Moriha Geshem en este momento sin agregar una conclusión. Entonces, ese rezo largo, Mashbi Harua Moriha Geshem, está dividido en dos. Si usted dice Mashbi Haruach, ¿sí? Entonces, está permitido. Mashbi Harua Moriha tal. Y hacer la que es correcta, si está en verano. Si es, y no importa si está también en verano, si dijo eso, y pues claro, dice aquí, y corrigió y se dio cuenta, dice la oración correcta. Pero si lo dijo todo, Mashbi Harua Moriha Geshem, entonces, si ya lo terminó, tiene que volver a comenzar. Si lo está terminando y se dio cuenta, puedo hacerlo correctamente en ese momento. Algunos dicen lo que se demora en decir Shalom Lechar Rabbi. ¿Sí? Bueno. 7. Cuando decimos que uno debe regresar al comienzo de la bendición donde erró, esto solo aplica si erró sin darse cuenta de la transgresión. ¿Okay? Muy importante. Si no lo hizo de a propósito, si no se dio cuenta de la transgresión que cometió ahí. A ver, aquí dice, sin embargo, listo, sin embargo, si la desviación de alguno fue deliberada, o sea, intencional, debe regresar al comienzo de la mida. 8. En verano, si uno tiene duda sobre si mencionó Morid HaGeshem en su plegaria, entonces hasta que haya pasado 30 días, se presume que mencionó la lluvia y entonces debe regresarse y regresar a la plegaria correctamente. ¿Cuánto tiempo? 30 días. Ramá dice, por consiguiente, para nosotros que no mencionamos el rocío en verano, si alguien duda si lo dijo Morid HaGeshem en la temporada de lluvia, la regla es que siga la duda, surgió en cualquier momento, entre los primeros 30 días, él debe regresar a rezar de nuevo. Para entonces, él habría dicho lo que está acostumbrado a decir, y no habría mencionado ni el rocío ni la lluvia. Si la duda surgió con referencia a alguna plegaria rezada después de los primeros 30 días, sin embargo, no debe regresar al rezo de nuevo. Obviamente recuerde que el Ashkenazi es un poquito diferente. Si usted tiene un Sidur Ashkenazi, sepa que la bendición que se hace por la lluvia es un poquito diferente del verano al invierno. 9. Último safe dice aquí. Si el primer día de Pesach uno dice las palabras de la bendición Atá Gibor hasta las palabras Morihatal 90 veces, que corresponde al número de veces que uno lo diría en las plegarias por 30 días, donde uno lo diría 3 veces, entonces a partir de esto, si no recuerda si mencionó la lluvia, se presume que no la mencionó y no necesita regresarse a rezar de nuevo. Esto tienes que saber todas esas leyes. Mejor hacer y repasar el Sidur cuando lleguen esos momentos. Pero dice, si no recuerda si mencionó la lluvia, se presume que no lo hizo. Oye, ¿será que la dije? No, se presume que no la hiciste y tienes que, dice aquí, y que ya no lo mencionó y no necesita rezar de nuevo. Listo, Rama dice, para nosotros la regla aplica si decimos hasta las palabras Mehalkehaim sin decir Mashbi Harua o Moriha Geshem, que es mencionada en la temporada de lluvia. Similarmente, si en Sheminit Atzeretz alguien dice 90 veces desde las palabras Atá Gibor hasta las palabras Moriha Geshem, entonces si posteriormente tiene una duda sobre si mencionó el viento y la lluvia, se presume que de hecho lo hizo, ¿okay? Después de 30 días. Simán 115, la bendición de Atá Jonen. ¿Sabes cuál es esa? ¿Sí? Listo, dice, un safe. En vista de hecho de que la superioridad de un hombre sobre las bestias es su entendimiento e inteligencia, los sabios pusieron la bendición Atá Jonen. Tú otorgas conocimiento, ¿no? Así empieza la bendición. Adat, que es una plegaria del entendimiento al comienzo de las bendiciones medias, y no hay entendimiento. Y si no hay entendimiento, no puede hacer la oración. Todas las demás oraciones tienen que darse con entendimiento. Si Hashem no te da entendimiento
para entender lo que estás diciendo en hebreo o en español, lo que sea, entonces es como si no hubieras rezado, ¿sí? Porque Hashem da el entendimiento. Es muy importante la mirada, uno hacerlo, debería ser el rezo más lento, más despacio que de todos los demás rezos. Dice aquí 116, la explicación de la bendición Refainu. Ya sabes cuál es esa, ¿no? Rofejo le llamó Israel. ¿Listo? Dice, 1. La bendición tiene las palabras Refainu Hashem, Venerrafe, sánanos Hashem y seremos sanados. Aunque las escrituras, que son la base de estas palabras, están escritas en singular, y una escritura que está escrita en singular no puede ser reescrita en plural. Esta prohibición solo aplica cuando alguien tiene en mente leer un verso. Pero cuando alguien dice un verso con una plegaria y súplica, es permitido reescribirlo. Y aún así, si alguien dice un salmo completo, está prohibido cambiar de singular a plural o viceversa. Eso porque uno estaba rezando por uno en sanación. O por una persona. ¿Qué pasa si quiere rezar por demás? ¿Sí? Entonces, no se puede cambiar, dice aquí. Pero dice, esta prohibición solo aplica cuando alguien tiene en mente leer un verso. Pero cuando alguien dice un verso como una plegaria, puede hacerlo. O sea, si estás leyendo de un salmo, si estás leyendo de algo, no puedes cambiarlo porque así es la escritura. Pero si estás rezando y conoces la plegaria en singular, la puedes cambiar a plural pensando en la mamá, el papá, etcétera, varias personas. ¿Ok? Listo, Simán 117, leyes de la bendición, años de abundancia. Listo, la bendición de bendecir los años. 1. La bendición para Mevarech Hashanim, ¿sí? Que bendice los años con abundancia. Uno debe decir en la temporada de lluvia, Beten Talumatar. Hay una canción de eso, ¿no? Beten, 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 beten Alumatar. Apene Adama. ¿No lo conocen? Bueno, se la voy a pasar después. Y brinda rocío y lluvia. Fuera de la tierra de Israel, uno debe comenzar a pedir por la lluvia en Arbid del día 16 después de la Tekufá de Tishri. El día cuando la Tekufá cae está incluido en los 60 días. Dentro de la tierra de Israel, uno debe empezar a pedir por la lluvia desde la noche del 7 de Heshvan. Uno debe continuar pidiendo por la lluvia hasta Minha de Erev Yom Tov, antes del primer día de Pesach. Y desde entonces debe parar de pedir por la lluvia. ¿Ok? Entonces en Israel es diferente horario en el del exilio. Esto es importante preguntarle al rabino o estudiar las leyes. 2. Individuos. Preguntarle al rabino para saber cuándo es, ¿no? Cuando se cambia. Estamos en el exilio, no es el exilio. 2. Individuos que necesitan lluvia en el verano pueden no, dice aquí, pueden no pedir por ella en la bendición para años de abundancia, sino que pueden hacerlo en la bendición Veshomea Tefilá. Aun si una ciudad grande o un país entero como España o Alemania requiere lluvia, entonces esto es comparable a individuos que requieren lluvia. Y los habitantes solo pueden pedir por lluvia en la bendición Veshomea Tefilá. Sin embargo, si un país entero requiere lluvia en un verano y un individuo erró pidiendo por lluvia en la bendición para años de abundancia, entonces, si lo desea, él puede rezar la mitad de nuevo, con una plegaria voluntaria sin pedir por lluvia en la bendición por años de abundancia. Pero no está obligado a rezar de nuevo. Dice Ramá. ¿Listo? Entender acá que si usted hace la bendición de la lluvia para que llueva y está en verano, en una sección donde debería despedir por frutos y no que lluvia, entonces dice aquí que si quiere puede rezar de nuevo. Pero entonces, ¿cuándo puedo pedir por lluvia? Aquí es verano y hay muchas casas, necesitamos lluvia. Hay otras leyes de ayuno que uno debería ayunar, pero bueno, en comunidad, individual, etc. Pero aquí está diciendo que la plegaria debería hacerse en Beshomea Tefilá. Tú que escuchas la tefilá, Baruch atah Monai, Shomea Tefilá. Antes de ese Shomea Tefilá, antes de Baruch atah Monai, debería usted pedir por lluvia si necesita lluvia, ¿ok? Es el Elohai, ¿sí? Elokai. Desde ahí se puede pedir también, y también antes de Shomea Tefilá. Todo eso es, ¿sí? Se puede pedir. Sí.
Sí. Tiene que rezar por ese pedido si es lluvia o verano. No, siempre está estipulado conforme Israel. a Israel. ¿Sí? Si usted vive en el exilio, sigue rezando como si fuera en Israel. La cuestión es que si hay mucha sequedad y necesita lluvia, no cambia el rezo de la lluvia, ¿sí? Sino que pide por lluvia aquí en Beshomea Tefila, ¿ok? Donde puede quedarse ahí un rato antes de decir Baruch atah Hashem y pedir ahí a Hashem, pedir a Hashem, necesito lluvia, necesito que llueva la cosecha y pedir, ¿sí? Seguimos aquí. 3. Si uno pidió por la lluvia en verano, necesita regresar y rezar correctamente. Ya, pues claro, tiene que corregirlo, ¿no? Si uno no pidió por la lluvia en su temporada, necesita regresar a rezar correctamente. Esto aplica aunque haya pedido el rocío. Sin embargo, si alguien pidió lluvia pero no el rocío, no se necesita que regrese a rezar de nuevo. Si alguien no pidió por lluvia en la bendición por años de abundancia y se dio cuenta de esto antes de que dijera la bendición Beshomea Tefilá, no necesita que regrese, sino que debe pedir en la bendición Shomea Tefilá. Si está ayunando y debe decir la plegaria Aneinu, y él debe pedir por la lluvia antes de la plegaria Aneinu. De otra manera, si él no se dio cuenta de esto hasta que después de que ya había dicho la bendición Shomea Tefilá, entonces si aún no ha movido sus pies, debe regresar a la bendición por los años de abundancia y rezar de nuevo desde ahí. Pero si él ya había movido los pasos hacia atrás, debe regresar al comienzo de la midá y debe tener en cuenta, sin embargo, si uno completó la midá y no hace normalmente plegarias de súplica después de rezar la plegaria, entonces, aunque no haya movido sus pies, se considera que lo hubiera hecho. Si alguien se dio cuenta después de que dijo la conclusión de la bendición Shomea Tefilá, antes de que haya comenzado a decir la bendición Retze, es lógico que debe decir Beten Talumatar en este momento y posteriormente decir la bendición Retze. Es importante saber cuándo decir las bendiciones, no decirlas en el momento incorrecto. ¿Por qué? Porque debería de comenzar de nuevo conforme a esta opinión. ¿Listo? Si la hice la mitad y si la hice completa, también cambia la ley. Si quiere, recuerde que estamos estudiando el Shulchan Aruch, solamente la ley de Mejaber y Ramá, no entrando en comentario. Si quieren comentario se puede hacer, pero ya es entrar más en detalle, porque son 692 simanín creo que es, para terminar en audio. Entonces, para tenerlo. Simán 118. La conclusión de la bendición Hashiva Shofeteinu. Un seif. En la bendición Hashiva Shofeteinu, uno normalmente dice la conclusión. Melech oved tzedakah u'mishpat. Rey que ama la rectitud y la justicia. De Rosh Hashanah a Yom Kippur, uno debe decir la conclusión Hamelech HaMishpat. Uno es Melech oved tzedakah u'mishpat y el otro es Hamelech, el rey de juicio. El Ramá dice, sin embargo, si uno dijo Melech oved tzedakah u'mishpat, durante este periodo, no necesita regresar y rezar la bendición correctamente. Los sabios lo dijeron que uno debe regresar si no dijo Hamelech HaMishpat, con referencia a la localidad donde es la costumbre decir en todos los demás tiempos del año. Hakel oved tzedakah u'mishpat, a él que ama la rectitud y la justicia. Si quieren vean el Simán 582. Simán 119. Ley cuando quiere agregar las bendiciones. ¿Uno puede agregar en la amida, sí o no? ¿Qué crees? Está rezando en la amida. ¿Puede añadirle rezos? ¿Sí o no? ¿Qué dice? No sé. ¿No sabes? No, o sea, no sé. ¿No se puede? ¿Tú? Dice, si uno desea agregar algo a cualquiera de las bendiciones medias que concuerda con la bendición, o sea, no las primeras tres y no las últimas tres de Shemoneh Esrei, ¿claro? No las primeras tres y no las últimas tres. No en la sección de agradecimiento y no en la sección de alabanza, perdón. Alabanza y agradecimiento. ¿Ok? No en esas secciones. Después de ahí sí puede, ¿ah? En las otras sí. En las otras sí, en todas las que están en medio sí se pueden. Bueno, todavía no lo he leído, leámoslo. Dice aquí.
Si uno desea agregarle algo a cualquiera de las bendiciones medias de que concuerda con la bendición, puede de hecho hacer la adición. Por ejemplo, si uno tiene a un enfermo, él puede pedir por la misericordia en la bendición refaíno. Si uno tiene necesidad, puede pedir por ella en la bendición para años de abundancia. Y el Rama dice, cuando uno agrega algo a una bendición, debe empezar con las palabras de la bendición y hacer adición posteriormente. Pero no debe hacer la adición primero y comenzar a la bendición después. ¿Claro eso? Sí. Léeme una bendición ahí. Ok. Y te digo. Entonces, si empieza a decir una bendición, cualquier bendición, empieza en uno. Baruch atah Adonai, Ajá. Paroseh B'Teshuvah. Ok, que quieres. No, pero ese es el final. El comienzo de esa bendición. El comienzo de la bendición. No, recuerda. Atajonen, listo. Atajonen. Sí, tú que otorgas, listo. Atajonen, entonces está hablando de conocimiento, Da'at. Entonces tú estás ahí, entonces empiezas diciendo Atajonen. No puedes pensar, Hashem, dame entendimiento, dame Da'at, entendimiento para entender la Torah, no la entiendo, no entiendo esta sección de la Gemara, es muy complicado. Y después decir Atajonen. No puedes hacer eso. Tienes que decir Atajonen, tú que otorgas, que concedes entendimiento y conocimiento al ser humano, ¿sí? Entonces, ahí durante ese, puedes seguir añadiéndole a Hashem, mire, estoy estudiando en tu mente, ¿no? En silencio. Estoy leyendo el tratado de Baba Kama y página 94 y es muy complicado entender la diferencia entre tal, tal, tal. Y Hashem, dame ese conocimiento, ese entender el secreto. Puedes añadirle todo lo que quieres. Y después dices Baruch atah Monai, ¿ah? Jonen Hadat. No, que otorga el conocimiento. ¿Sí? Entonces, tienes que hacerlo en medio de eso. No antes y no después de comenzar la bendición. Sigo aquí. En la bendición Shomer Tefillah. Listo, Rama dice, cuando uno agrega algo a la bendición, debe empezar con las palabras de la bendición y hacer la adición posteriormente. Pero no debe hacer la adición primero y comenzar la bendición después. ¿Listo? Entonces regresa otra vez de Mehaber. Cuando dice, puede pedir por ella en la bendición para años de abundancia. En la bendición Shomea Tefilá, si usted tiene una necesidad, también pide. Uno puede pedir por cualquiera de sus necesidades, ya que esta plegaria contiene todas las súplicas. De acuerdo con el rabino Yona, cuando alguien hace una adición o una bendición que corresponde a ella, entonces sí hace la adición por el bien de Israel. Debe decirlo en plural. ¿Okay? Si usted va a hacer el rezo y lo va a hacer por Israel, tiene que cambiarlo a plural si está en singular. Y no en singular. Y solo debe hacer la adición al final de la bendición. Pero no en la mitad de otra manera, sino uno pide por sus necesidades, como cuando tiene una persona enferma en su casa o tiene necesidades de sustento. Puede pedir por ellas aún en la mitad de la bendición. Si pide por ellas en singular y no en plural, sin embargo, en la bendición Shomea Tefilá y similarmente al final de la Midá, antes de que alguien diga Yule Razón, o después de que alguien lo diga, se puede pedir por sus necesidades en plural o en singular, sin importar si son necesidades o las necesidades de muchos. 2. Hay una autoridad que dice que cuando uno hace una adición a una bendición por el bien de un individuo, no debe ser extenso. No se debería extender. O sea, cuando haga la plegaria, si está con Minyan se va a atrasar. Pero si estás solas, pudieras alargarte, no habría problema. Pero si estás rezando con gente, no te extiendas, te vas a pasar. ¿Ok? Y recomienda no hacerlo. Obviamente, muy importante aquí dice, hay una autoridad que dice Yesh mi sheomer. Entonces está hablando de una segunda opinión conforme a Mehaber. Nosotros no seguimos esa opinión así. 3. Si uno erró en una de las bendiciones medias, solo necesita regresar al comienzo de la bendición de donde erró o que omitió. De ahí en adelante debe repetir las bendiciones en el orden prescripto. Y cuando un Shaleach Tzibur olvidó decir la bendición Anenu, no debe regresar a ella aun si hasta el momento que solo terminó de decir la bendición Refaíno. Si se regresa y la dicen, esto implicará decir una bendición en vano.
Ok, al ayuno, a la bendición del ayuno, si falló, no hay problema, puede continuar. Ok, pero dice aquí, solo si terminó de decir la bendición refaíno. ¿Listo? Y dice que si usted se equivocó en cualquiera de las bendiciones después de las primeras tres, ¿sí? Se equivocó, entonces regresa otra vez desde después de las tres bendiciones. ¿Ok? A volver a seguir y volverlo a hacer. No tiene que hacer las tres bendiciones de nuevo. No regresa al comienzo. Obviamente había la ley que si uno se demora mucho tiempo, como en donde estoy, que estoy leyendo, el tiempo que se demora, conforme a una opinión, el tiempo que se demora usted en terminar el rezo, o sea, se equivocó, y usted se demora en terminar el rezo 30 segundos más, un ejemplo, un minuto más, y se demoró callado pensando qué hago, y pasó el tiempo que se demora en terminar el rezo, tiene que comenzar de nuevo. ¿Sí? La otra opinión no tiene que comenzar de nuevo. Bueno. Esto dice aquí. En su lugar, dice Ramá, en su lugar debe decir la plegaria Aneinu en la bendición Shomea Tefilá, como uno reza en digo. Entonces el Ramá está apoyando al Mehaber, al sefardita, y le está diciendo a Joseph Caro, y le está diciendo, bueno, si saltó en la Aneinu, ¿sí? No necesita comenzar, bueno, puede olvidarse y seguir derecho, ¿no? No tiene que comenzar de nuevo, eso es obvio. Pero cuando llega a Shomea Tefilá, puede hacer como un rezo individual el aneino. Recuerde que en el Shomea Tefilá usted puede pedir por lo que sea. O sea, está al frente de Hakadosh Berhu, al frente de él. Has rezado, has subido, has llegado al nivel de Atzilut. Y estás allá arriba de frente de Hakadosh Berhu, estás al frente del trono, ¿cómo no le vas a pedir? ¿Sí? Y tienes que saber pedir también, ¿no? Listo, sigue. ¿Se puede pedir en Shaharim y Hayarbe? Sí, correcto. Correcto. Ahí estás y ahí le clamas y te demoras y uno entra en un momento muy hermoso, precioso ahí en ese momento. ¿Sí? Porque está hablando al frente de Akadosh Baruj Hu, inclinado en toda la petición. ¿No? Simán 120. El valor de decir recé en cada rezo. Un safe. Uno debe decir recé en todos los servicios de oración, en contradicción a la costumbre de aquellos que no lo dicen en el servicio de Minjá. ¿Listo? Eso lo dice el sefardí. ¿Tiene sido sefardita? Siempre lo va a decir, ¿ok? Simán 121. Leyes de la bendición de Modim. Modim es cuando nos inclinamos. Modim anachnulach, ¿ok? Dice, uno debe inclinarse cuando dice la bendición Modim, al comienzo y al final. 2. Si uno desea decir Modim, 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 gracias, gracias 2 veces, debe hacerlo en silencio. ¿Ok? 3. Alguien que recién es privado no debe decir la bendición de los Kohanim. La bendición de los Kohanim solamente es para los descendientes de Aarón, ¿no? Ramá dice, este es el punto de vista que prevalece. Y si es así es como uno debe actuar. Sin embargo, esta no es la práctica común, sino que incluso alguien que rece en privado lo diga en cualquier momento que sea apropiado para que los Kohanim alcen sus manos para dar la bendición. Esta práctica no me parece la correcta. ¿Ok? Hay que saber que hay un momento cuando uno llama al Kohen. ¿Sí? Hay que saber cuándo se hace. Aquí más adelante, creo que en los próximos Simanim 150, por allá más adelante, está todo el llamado de Kohanim. Cuando lleguemos allá sabrán qué momento es cuando hace, qué dice, qué se hace durante Modim, Anachnu, qué está haciendo, cuándo se lava las manos, cuándo bendice, después de bendecir, qué dice. Todo eso está ahí. Simán 122, 13 y fin. Leyes de la Midá y Yule Ratzon. ¿Ok? Yule Ratzon. 13 y fin. Si uno quisiera hacer una interrupción para responder al Kadish o a la Kedushá entre las 18 bendiciones de Amidá, y el verso Yehile Razón no debe hacer la interrupción porque el verso Yehile Razón está incluido como parte de la Amidá de otra manera en medio del verso Yehile Razón. De otras plegarias suplicatorias se puede hacer una interrupción. Ramá dice, esto aplica exclusivamente en una localidad donde la costumbre sea decir el verso Yehuil Ratzon inmediatamente después de las 18 bendiciones de la Midá, de la plegaria. Sin embargo, en una localidad donde la costumbre sea decir plegarias suplicatorias antes del verso Yehuil Ratzon,
uno debe también hacer la interrupción necesaria para responder el Kadish o la Kedusha, ya que en estas localidades la costumbre es hacer una interrupción para decir la plegaria Elokai Netzor antes del verso Yehile Ratzon. Uno puede, por eso, hacer una interrupción para responder la Kedusha o el Kadish o el Baruj Hu. Sin embargo, si alguien está acostumbrado, dice Mejaber, a decir plegarias suplicatorias después de que terminó de decir la midá, entonces cuando el Shaliach Tzibur comience la plegaria y llega al Kadish o a la Kedusha, uno debe acortar su plegaria y terminarla. Si no acortó su plegaria, él puede hacer una interrupción de acuerdo a las reglas para hacer una interrupción por un propósito cuando alguien está diciendo una bendición. La lectura del Shema incluso en el medio. 2. Es incorrecto que uno diga plegarias de súplicas antes de decir el verso y el razón, sino que después de que uno termine las 18 bendiciones, debe inmediatamente decir el verso y el razón, y quiere repetir el verso y decirlo después de las plegarias de súplica, puede hacerlo. 3. Una persona que esté acostumbrada a decir estas 4 invocaciones van a tener el privilegio de darle la bienvenida a la Shekinah. ¿Escucharon? Una persona que está acostumbrada a decir estas 4 invocaciones va a tener el privilegio de darle la bienvenida a la Shekinah. Hacele aman shemeja, hacele aman yeminach, hacele aman toratach, hacele aman kedushatach. ¿Listo? Hazlo por tu nombre, hazlo por tu diestra, hazlo por tu Torah, hazlo por tu kedusha. ¿Listo? Dice aquí, la persona que acostumbra a decir estas 4 invocaciones va a tener el privilegio de darle la bienvenida a la Shekinah. ¿Sí? Entonces uno no se salta eso. No se lo va a saltar. ¿Listo? De ahí en adelante, las plegarias, recuerda aquí, plegarias de perdón. Hashem, perdóname, tal. Es necesario que uno los haga en la sección de Vidú y Tahanun. ¿Ok? No tanto en la mitad. En la mitad tiene como su perdón, pero tú que concedes el arrepentimiento, Hashem, pido perdón por el pecado. Y ya, pero no extenderse ahí a pedir perdón, lo que está diciendo. Simán 123. Las inclinaciones al finalizar la mitad. Al terminar la mitad, dice. Uno se inclina al final de las 18 bendiciones. ¿Sí o no? Si se inclina al final de las 18 bendiciones de la mitad y da 3 pasos hacia atrás a la vez que sigue inclinándose, después de que da los 3 pasos y permanece inclinado, antes de enderezarse, gira la cabeza hacia la izquierda. Está hablando en la inclinación. Después de las 18 bendiciones, usted se inclina. Ose, shalom merumah. Antes de eso se inclina. Mientras que está inclinado, dice aquí, da 3 pasos hacia atrás. 1, 2, 3. Inclinado. No 3 pasos hacia atrás y se inclina. ¿Ok? Dice, la vez que sigue inclinando, después de que da los 3 pasos, permanece inclinado. Antes de enderezarse, gira la cabeza hacia la izquierda y dice, Ose Shalom Merumah. La primera es hacia la izquierda. No es Ose Shalom mientras que está yendo atrás. No es recto hacia atrás, Ose Shalom. Tampoco es abajo y Ose Shalom. No, es hacia abajo, 3 pasos hacia atrás, la cabeza hacia la izquierda, Ose Shalom Merumah. ¿Listo? Ose Shalom Merumah. Mientras que dice las palabras Hu Yaseh Shalom Aleinu, gira la cabeza hacia la derecha. Al finalizar, se inclina hacia adelante como un sirviente a despedirse de su maestro. ¿Sí? Y recto. Ramá dice, es costumbre después de la plegaria decir Yehi Ratzon Shei Ba'aneh Beit HaMikdash. Que sea tu voluntad que sea reconstruido el Beit HaMikdash. La razón para esto es que la oración se hace en lugar del servicio del templo. Por lo tanto, solicitamos que el Beit HaMikdash sea construido para que podamos hacer los sacrificios en él. ¿Entendieron esa parte? Hay una sección después de terminar el Amidah que uno pide la reconstrucción del templo para hacer los Husukim otra vez, para hacer sus sacrificios otra vez. Es necesario hacerlo, dice Ramá, está apoyando y esa es la costumbre. 2. Uno debe pararse en su puesto cuando dio los pasos hacia atrás y no debe regresar a su puesto original hasta que el Shaliach Tzibur llegue a la Kedusha o hasta el Shaliach Tzibur empiece a rezar la repetición de la Amidah en voz alta. Se tiene que quedar quieto. ¿Qué dice ahí?
Uno debe pararse en su puesto cuando dio los pasos hacia atrás. Y no debe regresar a su puesto original hasta que Shaliach Tzibur llegue a la Kedushá o hasta Shaliach Tzibur. ¿Cuál es el paso original? O sea, termina la midá, 1, 2, 3, hacia atrás, queda quieto. No se sienta, no camina, tal. Dice aquí, hasta que llegue la Kedushá. Nagdisha en la Hazara. Entonces, antes de que llegue la Kedushá, ¿sí? Usted hace 3 pasos, hace los pasos hacia el frente. Regresa a su puesto, donde estaba rezando. Ese es su puesto. Su puesto no es su silla. ¿Okay? Está rezando quieto, ese es su puesto. Cuando termina, o sea, Shalom Rimumá, 3 pasos hacia atrás, ¿listo? Ahí ya está fuera de su puesto. Cuando va a empezar la Kedushá, Nagdisha, entonces hace los 3 pasos hacia el frente, que es lo que nosotros hacemos. Pero dice, o hasta que Shaliach Tzibur empiece a rezar la repetición de la midá en voz alta. Entonces hay 2 formas, antes de la Kedushá, o cuando Shaliach Tzibur empieza a decir otra vez, Amonai Setatatifaufi Yedita y la Teja, puede hacer los 3 pasos hacia atrás, hacia el frente, otra vez regresar a su puesto. ¿Claro? ¿Okay? Listo. Rama dice, el Shaliach Tzibur debe pararse por el tiempo que toma caminar 4 codos antes de regresar a su puesto original para rezar la repetición de la midá. O sea, significa, usted ya hizo los 3 pasos hacia atrás y está ahí concentrado rezando, ¿sí? Y el Shaliach Tzibur que empezó, usted tiene que esperar lo que se demora en caminar 4 amot, que son 2 metros. Listo, pero ¿qué pasa? Él terminó primero. Él ya empezó con Amonai Tetatatifafitedita Isla Teja y usted todavía está ahí, o sea, Shalom Irumá. No puede de una vez unirse al rezo, tiene que esperar 2 metros, lo que se demora en caminar 2 metros, o sea, 1,5 segundos por ahí. Y después unirse a la Kedushá y después unirse al rezo donde está el Shaliach Tzibur. ¿Listo? Ya voy terminando aquí, yo sé que te tienes que ir. Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde quedé? Ok, sí, la segunda parte. Un individuo que rece en privado debe igualmente pararse por este tiempo antes de que regrese a su puesto. Cuando un individuo reza con una congregación y termina de rezar antes de Shaliach Tzibur, tiene prohibido mirar la congregación hasta que Shaliach Tzibur haya terminado de rezar su plegaria en silencio. ¿Qué dice aquí? Cuando un individuo reza con una congregación y termina de rezar antes que el Shaliach Tzibur termine. O sea, si el Shaliach Tzibur no ha terminado, el que está dirigiendo rezo, no ha terminado, tú todavía no puedes, tú tienes que mirar, no ha terminado, ok, estoy quieto, ¿sí? Estoy quietico, ¿sí? Y ya me quedo ahí, miro, ok, él no ha terminado, a él puedo mirar nomás. Ya cuando él termine, entonces yo que le puedo avisar a Shaliach Tzibur que oiga, ya puede empezar a rezar porque ya hay personas listas para responder en la Hatzara. Entonces yo ya le digo, ok, continúe. Pero yo, la persona o cualquier individuo no puede mirar a la congregación después de rezar. Eso es una falla grande, tristemente, en algunas yeshivot. ¿Sí? La gente termina de hacer el rezo en silencio y miran hacia atrás y lo ponen a mirar a uno y mira a uno. Parece que no sabe la ley. Una vez vino un rabino aquí a Colombia y no sabía que no podía caminar. Y caminaba por todo lado. Diga, no puedes caminar. Eso no es verdad, en Israel caminan. Yo sé que en Israel caminan, pero la ley dice lo contrario. Y cuando lo leyó, él dijo, wow, yo no sabía. Incluso vio los comentarios y tampoco sabía. Ok, de pronto hay converso que lee más halajá porque no la conoce. Y el judío de nacimiento que nació en la yeshivot, nació en la sinagoga y ve que todo el mundo lo hace, piensa que es normal, pero la ley dice diferente. Solamente cuando vayas a una sinagoga, a una yeshiva bien estricta, tú ves que allá todo el mundo se comporta como un ejército, ¿sí? Bien organizado. Bueno, voy terminando aquí. ¿Listo? 3. Cuando alguien da los pasos hacia atrás, debe mover primero su pie izquierdo. La distancia de los pasos debe ser al menos suficiente para colocar el dedo gordo al lado del talón. ¿Listo? Entonces, listo. Vuelvo y repito. Cuando alguien da los pasos hacia atrás, debe mover primero el pie izquierdo. La distancia de los pasos debe ser al menos suficiente para colocar el dedo gordo al lado del talón. Inicialmente uno no debe dar pasos más largos que estos.
¿Listo? Yo sé que no están viendo el video, pero es 3 pasos. O sea, puede hacer 1, pero ¿de qué dice ahí? Dice hacia atrás. Debe mover primero el pie izquierdo. La distancia de los pasos debe ser al menos suficiente para colocar el dedo gordo hacia el talón. ¿Sí? Aquí está el dedo gordo. Talón. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Claro? No es, yo sé que no está en el video, no lo alcanza a ver, pero no es así, mire. Tal, y después tal, y después tal, ¿no? ¿Sí? Es dedo izquierdo, talón. Pie derecho, iguala. ¿Ok? Pie izquierdo, talón. Pie derecho, iguala el izquierdo. Pie derecho, izquierdo, talón. Pie derecho, iguala. ¿Claro? Porque si no, ¿cómo va a ser? Va a caminar casi más de 1 metro. ¿Sí? Algunos tienen unos pies gigantes. No más de eso, no pasos hacia atrás. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo. Obviamente, si usted está animado, si está poniendo atención, si está concentrado, o si tiene pereza, la gente va a hacer lo que sea, bro. No rezan ni los pies junticos, y los 3 pasos son todos de vez, o es un paso largote, o separado hacia el lado. Hay que entender bien las leyes. Listo. Y dice aquí, 4. Una persona que haga más de 3 pasos se considera que ha tenido una conducta pretenciosa. No es, ¿sí? Porque pronto puede hacer 4. 5. Se requiere que el Shaliach Tzibur dé 3 pasos hacia atrás cuando reza la Amidá en silencio. Sin embargo, cuando repite la plegaria en voz alta, no necesita volver a dar los 3 pasos hacia atrás. Wow. ¿Entendió eso? Shaliach Tzibur terminó el rezo silencioso, 3 pasos hacia atrás. ¿Listo? Pero después de terminar la plegaria, dice aquí, ¿cuál? Cuando repite la Hatzara en voz alta, dice, no necesita volver a dar los 3 pasos hacia atrás. El Shaliach Tzibur no necesita. Dice aquí, si el Shaliach Tzibur no rezó en silencio, sino solo en voz alta, debe dar 3 pasos hacia atrás después de su plegaria en voz alta. Listo. Cuando el Shaliach Tzibur repite la Amidá, debe decir el verso Hashem setataktifag ufiyadita y la teja. Sin embargo, dice aquí, no debe decir el verso Yehu le razón al final de la plegaria. Entonces, ¿cuándo sí da 3 pasos hacia atrás? ¿Sí? Recuerde, después de terminar la Hatzara hay un Kaddish. ¿Ok? Entonces empieza Yigadal, Bigadash, Merba, ¿sí? Y al final, o sea, Shalom, ahí donde hace los 3 pasos hacia atrás. El Shaliach Tzibur. ¿Claro? ¿Ok? Dice aquí, no necesita volver. ¿Listo? Bueno, con eso terminamos esa sección y continuaremos la próxima clase en Simán 124, que dice el ley de comportamiento de Shaliach Tzibur en la Amidá y la ley de responder amén. ¿Ok? ¿Cómo uno debería responder amén? También hay aménes cortos, amenes, no se dice así. Amén corto, amén largo, ¿sí? Amén huérfano. Hay varios amén y cómo uno debería responder amén y cuándo. Si responde antes, si responde después, o si dice solamente men, ¿sí? O men y no dice completo. Todas esas cosas. Si lo hice antes de la bendición, antes de que él termine la bendición. Si lo hice mucho después de terminar la bendición. Si lo hice como solamente por decir amén sin entendimiento. Todo eso abarca esas leyes y es importante entenderlo para uno hacer el servicio a Hashem correctamente. Recuerde que las leyes de Orhaim comienzan, de Shulchan Aruch comienzan con Orhaim. Significa las leyes de la vida, Haim. ¿Ok? En la forma que uno debería caminar, la luz de caminar, la forma de caminar, cómo uno debería caminar, orej, ¿listo? Entonces, cómo uno debería prepararse, cómo uno debería comportamiento de la mañana, comportamiento de su vida, que incluye todo el rezo, que incluye el Shabbat, las festividades, antes de que empiece el siguiente, ¿sí? Entonces, los otros 3 es Eben Haezer, ¿sí? Leyes de Yehu, de tener hijos, de con quién casarse, cómo desposar, ¿sí? Varias cosas. Y también está entonces el Yoredea, ¿sí? Que también habla de leyes de Abelut, de Shejita, de Nidá, ¿sí? De comida, de Basar Bejalav, de mixturas prohibidas, ¿sí? De Melijá, de todas esas cosas, también de nervio ciático, varias cosas ahí en
en Yoredea. Y después está la cuarta sección que es Hoshe Mishpat. Hoshe Mishpat, ¿listo? Leyes para hacer dayan, juicio, leyes monetarias, etcétera. Esto es bastante complejo, esa sí es bastante complejo. Esa la debería dejar de últimas, a menos que esté estudiando como halajá, está bien. ¿Listo? Y lo puedes ir aprendiendo con alguien que los haya aprendido. Eso también es importante. Pero Hashem quiere que primero, el judaísmo lo hizo primero, Joseph Caro empezó para que usted sepa cómo comportarse. Recuerden que los judíos de nacimiento tienen tradición. Entonces ellos nacen en esto. La gente que se convierte, o el Baal Shuvah que no tuvo tradición porque su padre tampoco fue observante, entonces cuando llega, ¿cómo hace? Aplica la tradición, no creció en ella. Por eso está halajá. La halajá está para aquellos que no tienen tradición. Los que tienen tradición solamente dicen, esto ya lo hacemos, esto lo hacemos, porque la tienen. Todos los conversos tienen que estudiar mucha halajá. Y balanceado con Gemara, y más balanceado, como muy importante, con Musar, con cualidad ética, con Midot, y harto eso para tener un balance. Porque si estudia mucha ley, por naturaleza el hispano o el católico que fue católico antes y se convierte, ya es un religioso a morir. Después fue un cristiano condenando a todo el mundo. Después fue mesianismo, ¿sí? Yo no sé, me imagino que no es que hizo ese paso. Y después también creyendo que también condenando a todo el mundo. Y llega el judaísmo y aprende estas leyes y va a condenar también a todo el mundo. ¿Sí? No es así. Es diferente, y termino con esto. En el judaísmo es muy diferente a lo que es las demás religiones como cristianismo. Cristianismo es, tú pecas tú pecas antes de arrepentirte. Bueno, pide perdón y Hashem te ama. Y perdona y te acepta a ti como eres un pecador. Y te acepta. Pero después vuelve y cometes el pecado. Te caen encima. ¿Sí? Ahora llega el judaísmo. Y la persona, bueno, ya dejó su transgresión, su haberá, no la comete en vez en cuando, y ahora llega otra vez y comete la falla siendo judío. El judío no le dice chao, se va, lo condena. No le dice, arrepiéntase, haga teshuvah y siga adelante, pero haga teshuvah. Si no hace teshuvah, pues claro, hey, sorry my friend, no puedes estar aquí, vas a dañar a los demás. Pero si hace teshuvah, ok, sigue otra vez, vamos. Con cuidado, lo observas, pero hace teshuvah. Un justo se cae 7 veces y se para 7 veces. ¿Ok? Entonces, en otra religión peca una vez y es lo peor. Como si vino a esta vida a no cometer ninguna transgresión. ¿Sí? Incluso los tzadikim cometen algunas transgresiones, pero no de a propósito. ¿Ok? Sin darse cuenta. Y cuando se dan cuenta, no es si un tzadik, comete transgresiones. No, es que hace cuando comete una transgresión. Se pone a leer el salmo, se pone a pedir perdón, se pone a llorar, se lamenta por 5 minutos. ¿Qué hice? No sabía que esto era mukse. Bendecí sobre los tefilín de Rabbeinu Tam en vez de Rashi. Y le duele. ¿Sí? Pero la mayoría aquí coge una caja de fósforos, en Shabbat y, deje de ser tan fanático. Entonces no le duele que posiblemente iba a transgredir. ¿Sí? Me hago entender, esa es la diferencia, muchas de las diferencias entre un tzadik y un tzadik. Que cuando comete una transgresión, ¿qué hice? Se me salió esa mala palabra. Shem, ¿qué hice? ¿Por qué se me salió esa palabra? ¿Qué hice? ¿Por qué le grité a mi mamá? Shem, sí, le duele. Pero mamá, no, pues yo me hago respetar. Sí, yo sé que le grité, pero bueno, Hashem, perdóname. No puede ser así. Un tzadik le duele, llora. ¿Sí? Y se comprometa a no tratar de lo hacer. Y la gente ve eso y Hashem ve eso. Y cuando Hashem ve eso te ayuda, bro. Y puede ser un gran también jajam, inclusive si está en Colombia. Hasta luego.